Bueno, entonces ahora vamos en esta clase a empezar a ver una primera variación del KPM, que es el KPM de Black. La justificación o la motivación del KPM de Black fue desarrollada en 1972, 7 años después de, 8 años después de Sharpe. Tiene una motivación, bueno, dos motivaciones, una empírica, que es que vemos que este es el Security Market Line, es esta línea negra, y empíricamente se encuentra, digamos, esos puntos morados donde existe una menor pendiente y un mayor intercepto. Entonces, también lo vimos desde un punto de vista de, habíamos dicho que para acciones o fondos de inversión con betas menores a 1, había alfas mayores que 0, con betas mayores a 1, había alfas menores que 0. Esto, por cierto, da pie, y es una de las cosas interesantes en finanzas, da pie a una estrategia, es decir, cuando las cosas no salen de acuerdo a lo que el modelo dice, uno, aparte de echarse a llorar o lo que sea, uno puede generar, digamos, inversiones que le den plata a uno. Entonces, hay una estrategia que se llama de las betas bajas. Entonces, lo que se trata de esta estrategia, ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el análisis empírico, es comprar fondos o comprar acciones con betas bajos y vender al descubierto acciones con betas altas. Y bueno, faltaría una cosa más. Y al hacer eso, como que estamos generando alfas muy altos en esas inversiones. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más. Si quieren, ustedes pueden investigar, digamos, esa estrategia de betas bajas para que lo vean. Ok, entonces esa fue una primera de las motivaciones de Black, es decir, empíricamente no estaba funcionando el KPM. Y después había otro supuesto, ¿verdad? El que usaba el KPM de Sharp y era el siguiente. Sharp estaba, esto en 1964, uno de los supuestos que tenía era que el RD era igual al RF. ¿Okay? Entonces, ahora para el día de hoy, al 2 del 6 del 2020, entonces les voy a enseñar los datos. El RF sería, digamos, a un mes. El RF sería un bono del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos a un mes. Ahorita, a hoy, a esta mañana, estaba dando un rendimiento del 0.12%. Y el RD sería el dinero, digamos, la tasa a la que yo pido prestado. Típicamente aquí en el contexto que estamos haciendo nosotros es para pedir prestado para invertir en acciones. Por cierto, hay puestos de bolsa que hacen eso, entonces me fui a ver uno de los puestos de bolsa, o bueno, mejor dicho, uno de los fondos de inversiones que se llama Fidelity, ya lo habíamos visto cuando vimos el modelo Contrafond. Resulta que Fidelity, si uno tiene fondos con ellos, inversiones, también ellos le prestan a uno dinero. La garantía de ese dinero es precisamente las acciones que uno tiene invertidas. Entonces, Fidelity, la tasa de interés de corto plazo es del 4%. Eso si yo tengo $1.000.000 o más. Digo, no es cualquier persona que puede pedir prestado, pero lo que les quiero enseñar con estos datos al día de hoy es que efectivamente la tasa de prestar y de pedir prestado son diferentes. Son diferentes. Y entonces eso va a generar una serie de resultados como un poco diferentes a la hora de ver el Capital Market Line. ¿Se acuerdan? El Capital Market Line era donde en el eje Y estaba el rendimiento y en el eje X estaba la media. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el RD, obviamente lo que sabemos es que RD es mayor que RF? ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué pasa en esa situación. Entonces, les voy a hacer mejor paso de página y vamos a hacer un gráfico más grande. Entonces, RD mayor que RF y sus consecuencias. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un gráfico a la mejor de mis posibilidades. Entonces aquí vamos a tener la media.
y en el eje Y, en el eje X vamos a tener la desviación estándar. ¿Ok? Tenemos la frontera eficiente. Aquí tenemos RD y tenemos RF. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando las dos tasas son diferentes? Con el RF igual podemos agarrar un punto que sea tangente desde RF con la frontera eficiente y eso nos va a generar una línea. Que esto lo vamos a ponerle varios nombres. Esta cartera igual es la cartera Q. Aquí vamos a poner este punto P. Ok, entonces yo puedo, cuando yo pido prestado, perdón, cuando yo presto, yo puedo tirarme en cualquier parte de esta zona entre P y Q. Y en el RD, igual voy a encontrar una tangente de vamos a hacerla así pintada. Esta tangente va a estar en un punto aquí más alto, que lo vamos a llamar S. Y a partir de este S, yo también me puedo tirar hacia adelante. ¿Ok? Entonces vemos que resulta que ahora ya la cosa es diferente, ¿verdad? Tenemos varias zonas de inversión, ya no y quiero como que las analicemos con cierto detalle. Hay tres zonas que nos interesan. Y la geometría de la frontera eficiente. Ok, entonces vamos a ver, la primera cosa que tenemos es que teníamos que una cartera en la frontera eficiente se escribe de esta manera, WJ, WJ, ¿verdad? Esa es la forma que lo calculamos, siempre y cuando esa cartera J esté en la frontera eficiente. Y el resultado que nos da es lo siguiente, es que esto es igual a 1 más C sobre D sobre mu J menos A sobre C al cuadrado. Esto lo vamos a poder y vamos a usar varias fórmulas aquí. Esto implica que podemos escribir con 1 sobre C como la varianza menos C sobre mu J menos A sobre C al cuadrado. Para esta clase, pues lo ideal hubiera sido para mí tener 6 pizarras y para que ustedes, porque van a ver que vamos a necesitar todas estas fórmulas, pero nada más acuérdense, esta es una fórmula importante porque la vamos a usar por ahí. Bien, entonces tenemos esto. La otra cosa que me va a interesar por un tema de geometría es calcular las pendientes entre la media y la desviación estándar. Entonces, para eso vamos a usar el teorema de la función implícita. Eso ya lo vimos cuando usamos preferencias de media y varianza, pero de todas maneras te lo escribo. Ahora pongamos una función que sería esta, que es 1 sobre C, menos C sobre D, de mu J menos A sobre C al cuadrado. Esto es igual a 0. Esta función me explica la varianza en función de la media. ¿Ok? Hago una derivada que sería la derivada respecto por la varianza, por el cambio, por la derivada respecto a sigma, más la derivada parcial respecto a mu. Por el cambio en mu, esto tiene que ser igual a 0. Y uso el teorema de la función implícita, que lo que me dice es, yo lo que quiero, me interesa, es calcular la pendiente de la media en base a la desviación estándar, y esto me va a dar, eso se calcula como la derivada implícita respecto a sigma sobre la derivada implícita respecto a mu. Entonces, bueno, vamos a calcular la derivada implícita respecto a sigma, va a estar dada por 2 sigma j, usando esta fórmula aquí, ¿ok? La fórmula 1, la fórmula 2, sigma j,
la derivada parcial respecto a la media va a ser menos 2 por C sobre D por mu j menos A sobre C. ¿Ok? Y por lo tanto, la pendiente en la frontera eficiente va a estar dada por sigma j sobre C entre D por mu j menos A sobre C. Entonces, lo que me va, quiero hacer un pequeño análisis de esta pendiente. Entonces, la primera cosa es, imagínense que mu j está por encima de A sobre C. En este caso, ¿qué va a pasar con la pendiente para esta zona? Viendo esta fórmula, llamemos esta la fórmula de ecuación de López. ¿Qué dirían ustedes? Para mu j mayor que A sobre C, la pendiente es positiva o negativa. Vean la fórmula 3. Positiva. Ah, ok, perfecto. Ok, esto es positivo. Y para mu j menor que es A sobre C, eso implica que la derivada es, ¿cómo se llama? Negativa. Ok, eso es muy sencillo de ver. Aquí ponemos la desviación estándar y aquí ponemos la media. Recuerden ustedes que es A sobre C. Teníamos esto, ¿verdad? En esta zona de aquí hay una pendiente positiva y en esta zona de aquí tiene una pendiente negativa. Sigma de mu de sigma. Okay. Está más o menos claro lo que hemos visto ahí. Hay un caso donde la pendiente es infinita. ¿Cuál es ese caso? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que se le cortó un poquitín. Que hay un caso donde la pendiente es infinito. ¿Cuál es ese caso? ¿No sería cuando mu de j es igual a entre c? Ah, efectivamente, efectivamente. Ok, entonces cuando mu de j es igual a A sobre c, entonces tiene infinito. Bueno, eso tiene una interpretación geométrica, lo que tal vez nos interesa más en la interpretación económica es que si usted está en esa cartera de mínima varianza, si ustedes se acuerdan era la cartera de mínima varianza, usted por aceptar un poquito de riesgo, le sube infinito, digamos, el rendimiento. Obviamente, digamos, solo en ese punto, ya después ya deja de ser infinito. Lo que significa es que lo que habíamos hablado, de que es la única razón de que usted invertiría en la frontera, en la cartera de mínima varianza es si usted fuera totalmente averso al riesgo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esta primera parte, esta geometría, entonces vamos a usar esta ecuación 1, vamos a usar esta ecuación 3 bastante, ¿verdad? Entonces vayan poniéndole un papelito aparte, ¿verdad? Porque vamos a usar esas dos, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver las covarianzas. Okay. Entonces, lo que quiero hacer es las covarianzas de dos carteras. Imagínense que yo tengo una cartera I y una cartera J y las dos están en la frontera eficiente. Okay. Y entonces la pregunta es cuál es la covarianza entre esas dos carteras. Eso está, el desarrollo más detallado está en el libro de texto. No vamos a poder hacer la demostración para que nos dé tiempo de hacer todo ¿cómo se llama? El modelo del KPM de Black. Pero básicamente lo que me dice es lo siguiente, la covarianza entre R y J se calcula como respuesta V
WI. Y nos va a dar esta función, 1 sobre C más C sobre mu de I menos A sobre C por mu de J menos A sobre C. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula de covarianzas. Ya habíamos visto las varianzas. Vean que esta tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿cuál es la, digamos, uno cómo podría interpretar la varianza de una acción? Es la covarianza consigo mismo. Entonces, si uno aplica eso, ve que la covarianza efectivamente pasa eso. ¿Ok? Hay un caso especial que es la cartera de mínima varianza. Entonces, lo que me dice es que la covarianza entre esta cartera LMVP y RJ, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la cartera de mínima varianza? ¿Cuál es la medida de esa cartera de mínima varianza? A entre C. Es A entre C. Si ustedes ven, lo mete uno aquí en esta ecuación, entonces lo que le queda es que la cartera de mínima varianza con cualquier cartera en la frontera eficiente siempre tiene una covarianza de 1. Entonces, esa digamos, es un caso especial. Y entonces, ahora lo que vamos a considerar es cualquier cartera. Entonces considere cualquier cartera WJ que está en la frontera eficiente, excepto la cartera de mínima varianza es una cartera especial, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si existe una cartera W, la vamos a llamar WCJ, tal que la covarianza entre RCJ y RJ sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que voy a tratar de encontrar es como, piénsenlo, cuando tiene 0 covarianza con J, significaría que esta CJ es como es ortogonal, ¿ok? Y entonces vamos a ver, digamos, acabamos de ver ¿cómo se llama? Las covarianzas, entonces decimos que 1 sobre C más C sobre D por mu CJ menos A sobre C por mu DJ menos A sobre C es igual a 0. Entonces aquí voy a despejar y entonces voy a despejar, la que voy a despejar es estas J. Entonces lo que me dice despejar me dice mu CJ es igual a A sobre C, ok, menos 1 sobre C sobre C sobre D de mu de J menos A sobre C. Esta va a ser la ecuación número 4. ¿Okay? Entonces, esta ecuación lo que me dice es, digamos, cómo encuentro esta cartera con 0 covarianza. ¿Okay? Entonces, va a ser especial esta cartera. Entonces, primera cosa es que está en la frontera eficiente y tiene 0 covarianza con la cartera J. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un par de cositas. Imagínense que mu J es menor que A sobre C. Si ponemos que esto es A sobre C, digamos aquí, nos damos cuenta que el segundo término de la ecuación 4 es negativo. Y entonces esto implica que mu de CJ es menor que A sobre C. De igual manera, si mu sobre CJ es menor, si mu de J es menor que A sobre C, esto implica que mu sobre CJ es mayor que A sobre C. Entonces es esta ecuación 4, ¿verdad? Y entonces,
vamos a ver, la cosa que va a interesar de esta, digamos, para encontrar esta cartera CJ, es que yo lo que, y se acuerdan, como está en la frontera eficiente, significa que el WCJ se puede escribir como G más H mu de CJ. Ok, entonces una vez que encuentro la media, puedo encontrar los pesos de esa cartera sin problema. Y entonces, como les digo, lo que quiero ahora es, digamos, gráficamente encontrarlo. Entonces, CJ, yo lo llamo el gemelo malo, ¿verdad? El gemelo malo de J, y eso que me recuerda mucho hay un episodio de Los Simpsons, ¿verdad? Donde Bart Simpson encuentra que tiene un gemelo malo, ¿verdad? Que está guardado ahí en el ático de su casa, ¿verdad? Aquí también vamos a buscar ese gemelo malo, ¿verdad? Para ver qué características tiene, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo lo encuentro. ¿Cómo lo encuentro? Okay. Entonces, análisis gráfico. De la cartera CJ. Okay. Entonces, habíamos dicho que la media de un CJ era igual a A sobre C menos 1 sobre C sobre C sobre D mu J menos A sobre C. Esta era la ecuación número 4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es usar la ecuación 1 y meter esta expresión de 1 sobre C. ¿Okay? Y entonces lo que me va a dar, entonces voy a meter aquí la ecuación 1. ¿Okay? Entonces mu sobre CJ es igual a A sobre C menos, y aquí pongo la expresión de 1 sobre C, que es la varianza de J menos C sobre D por mu J menos A sobre C al cuadrado. ¿Okay? Esto sobre C entre de mu J menos A sobre C. Ok, como ven aquí, esta parte del numerador y esta parte del denominador se van a cancelar. Bueno, ¿qué me queda? Mu CJ es igual, vamos a poner, entonces sería A sobre C menos mu J, bueno, el menos y menos, el más, porque este menos de aquí y este menos de acá, entonces queda mu J menos A sobre C menos sigma al cuadrado J sobre C entre D de mu J A sobre C. ¿Okay? Este AC y este AC de aquí se cancelan. Entonces me dice mu CJ es igual. La media del cartero, ¿cómo se llama? Del gemelo malo es igual a la media mía. ¿Ok? Menos, y esto lo voy a poner de esta manera, sigma J sobre C entre D mu J menos A sobre C por sigma J. Ok, estoy haciendo lo mismo. Entonces resulta que esto tiene esto que está aquí, uso la ecuación número 2, perdón, la ecuación número 3, que me dice que esta es la pendiente. Esta es la pendiente, entonces esto me dice que esto es mu de J menos la pendiente evaluado en mu de J por la desviación. Ok, entonces ya con esto estoy casi listo para encontrar gráficamente dónde está este gemelo malo. Entonces vamos a ver. Primero que nada, vuelvo a escribir ahora la frontera eficiente. Aquí tengo la desviación estándar, aquí tengo la media, aquí tengo A sobre C. Entonces tengo una cosa de este estilo. Okay. 1 sobre raíz de C. Entonces, imagínense que yo estoy viendo aquí
una cartera que está en la frontera eficiente, que es mu de J. Ok, este mu de J, ahí, digamos, en ese punto tiene una pendiente. Tiene una pendiente que es una línea recta. Es una pendiente que pasa aquí. Okay. Esta es la pendiente de mu de... Voy a hacerlo un poco más bonito. Okay. Entonces aquí es de sigma. Okay. Está esto, ¿verdad? Entonces esa es la pendiente, es esta primera parte que está aquí. Eso lo multiplico por sigma j y se lo resto al azul, ¿verdad? Entonces, entonces en este punto le quito esta parte. Entonces esto me lleva hasta este punto aquí y esto me va a dar mu de CJ. ¿Ok? Mu de CJ. Y entonces yo como sé que la cartera, el gemelo malo de J también está en la frontera eficiente, me fijo a ver dónde está. ¿Ok? Entonces aquí estaría la cartera WJ y aquí estaría la cartera WCJ. ¿Ok? ¿Está claro? Más o menos. Profe, vieras que a mí todavía no me queda claro la idea del gemelo malo. Ok, nada más, digamos, lo que pasa con el gemelo malo es que va a tener ciertas propiedades que después me van a ayudar a hacer un análisis. Por ahora nada más, la pregunta es si me siguen dónde geométricamente se encuentra el gemelo malo. Ah, sí, sí. Ok, y la otra cosa es que el gemelo malo tiene una covarianza de 0 con J, eso también, ¿verdad? Felipe, eso queda claro también. Digamos que el J y el CJ son ortogonales. ¿Ok? Estamos con eso. Ok, entonces vamos a ver, ok, ahora sí vamos a empezar a hacer un tema económico importante. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos dos carteras cuando estábamos viendo entre pedir prestado y prestar? Que, digamos, que teníamos mu y aquí sigma y teníamos una cartera que era Q y una cartera que era S. Si ustedes, ¿se acuerdan ustedes de cómo se sacaban esas carteras Q y S? Esa Q tiene una media mu de Q y esta S tiene una media mu de S. Mu de S es mayor que mu de Q. Pero, ¿se acuerdan cómo salían esas carteras Q y S? Q deberían saberlo porque lo vimos también con el KPM de Sharp. ¿Cuál era la característica de Q? Q tenía la razón de Sharp más alta y es la que era tangente con Ajá. el Capital Market Line. Ok, era la tangente con el RF, ¿verdad? Era la tangente con el RF, es así. Vean ahora con esto 0 beta, ¿qué les parece esto? Digamos, digamos, el RF también, ¿qué es? De la misma manera, el S también era la tangente, pero la tangente ¿con cuál punto? Con la de RD. Ok, entonces era la RD. Ok, vamos a pintarla de una manera diferente. Bien, entonces lo que quiero nada más que vean es para hacer el análisis con la frontera, con el gemelo malo. La pregunta aquí, ¿cuál es el gemelo malo de Q? ¿Qué media tiene el gemelo malo de Q? Mu C Q. Vean cómo se sacaba gráficamente, se sacaba aquí en el gráfico 1.
Es decir, era la que era tangente, la traemos y vemos dónde es el intercepto. Entonces ahora estamos viendo Q. ¿Qué podríamos decir acerca de la media del gemelo malo de Q? La tasa libre de riesgo. Ajá, efectivamente, es la tasa libre de riesgo. Y la media del gemelo malo de S, ¿cuál sería? Vean cómo se sacó aquí en este número 2. Igual, agarro la tangente y veo dónde tiene el intercepto. ¿Sí, André? El RD, ¿no? Ajá, es el RD. Ok. Entonces, nada más para terminar de ver este gemelo malo de Q, no, digamos, tiene la misma media, pero no es que sea libre de riesgo. Es simple y sencillamente que me tengo que ir aquí y aquí está el gemelo malo. Solo sé que tiene esta, digamos, esa media. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Todo esto es, digamos, hasta el momento no les he dicho para qué sirve, nada más estamos viendo como ciertas características geométricas que existen aquí en la frontera eficiente. Y les dije que existe el gemelo malo y el gemelo bueno. ¿Ok? Estamos. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer ya ¿cómo se llama? La ecuación 0b. Ok, entonces vamos a ir hasta el principio. Todo lo que vimos anteriormente nos va a servir para esta ecuación. Entonces es la siguiente cosa. A ver, tenemos la cartera de mercado está en la frontera eficiente. Sabemos que mu de M está entre M de Q y mu de S. Ok, eso lo sabemos, ¿verdad? Ya vamos a ver otras cosas más, pero si está en la frontera eficiente, significa que se puede escribir de esta manera: G más H mu de M. También se puede escribir con Lagrange, esto es en spanning de carteras. También se puede escribir con los lagrangianos y lo vamos a hacer de esa manera. Wm es igual al primer lagrangiano por V inversa de mu más el segundo lagrangiano por V inversa de iota. La traspuesta de esta va a ser el primer lagrangiano con la traspuesta V inversa más el segundo lagrangiano y otra traspuesta V inversa. ¿Ok? Entonces tenemos esto, donde vamos a poner los lagrangianos que eran lambda era igual a C mu de M menos A sobre D, que se puede escribir como C sobre D por mu de M menos A sobre C. ¿Ok? Ya habíamos dicho que este siempre iba a ser positivo, que tenía un sentido económico, ¿verdad? Que tenía que ver con yo pido una medida más alta, ¿qué le va a pasar a la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, y habíamos visto también que lambda 2, el segundo lagrangiano, era igual a B menos A mu de sobre D. Esto va a ser menor que 0 en general. Les había dicho que este no tenía sentido económico. Ya vamos a encontrarle esto en un sentido geométrico a este lambda 2. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente, es considere una cartera J arbitraria. Lo que significa que es arbitraria es que puede o no estar en la frontera eficiente. Digamos, estoy considerándola. Y calcule la covarianza
entre RJ y R. Entonces, esto se calcula como W traspuesta, V inversa por J. ¿Okay? Y el J, lo único que le estoy pidiendo al J es que los pesos sumen a 1 y ya está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos da. Usamos la expresión esta que está aquí. Y entonces me dice lo siguiente. Eso va a ser igual a lambda 1, mu traspuesta, v inversa, más lambda 2, y otra traspuesta, v inversa. Que esto es la cartera de mercado por v por wj. Entonces, primero que nada, noten que el v se va a cancelar con estos v's que están aquí. Entonces, esto va a ser igual a lambda 1 más mi traspuesta, wj más lambda 2 y otra respuesta WJ. Ok, entonces estos son los pesos de la cartera J, tienen que sumar a 1. Esto va a ser igual a mi de J y esto es igual a la covarianza de RJ y R. Ok, entonces lo que voy a querer hacer yo es tratar de desarrollar una ecuación parecida al KPM, donde el KPM, si ustedes se acuerdan, era la media en base a varias cosas. Aquí tenemos una covarianza, entonces, bueno, ya las cosas tienen que ir saliendo. Voy a despejar. Despejo mu de J. Ok, entonces el mu de J lo que me da es lo siguiente. Mu de J es igual a covarianza de RJ, Rm sobre lambda 1, ¿ok? Menos lambda 2 sobre lambda 1. Ok, ya esto más o menos se va pareciendo a una ecuación del KPM, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todas maneras que lambda 2 es negativo, ¿verdad? Entonces este término aquí es positivo. Ok, pero lo voy a dejar así, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces mu de J es igual a covarianza de RJ, Rm, vamos a ver, no sé por qué se me quedó el note. Okay. 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 ¿Lo ven todos? ¿Ven todas las opciones? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profesor, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces lo que voy a hacer es esto. Mu de J es igual a la covarianza de RJ, Rm sobre la varianza de Rm por la varianza de Rm sobre lambda 1 menos lambda 2 sobre lambda 1. Esto es el beta de J. Entonces esto lo que me dice es que la media es igual a menos lambda 2 sobre lambda 1 más beta J por m cuadrado sobre lambda 1. Ok, entonces todo lo que voy a tener que es, digamos, expresar estos lagrangianos en base a números que ya yo conozco. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dan. Ok, entonces voy a primero calcular este. Este es el que voy a calcular uno. Y después voy a calcular este. ¿Okay?
Entonces, cálculo. Ok, entonces tenemos menos lambda 2 sobre lambda 1. Esto va a ser, tengo los resultados de, ¿cómo se llama? De los Lagrangianos. Esto era igual a mu A por mu de m menos b sobre c sobre mu de m menos a. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que d era igual a bc menos a cuadrado? Entonces aquí puedo, ¿cómo se llama? Despejar b. B es igual a d sobre c más a cuadrado sobre c. Entonces voy a meter este b aquí adentro. ¿Okay? Entonces esto lo que me va a dar es lo siguiente, menos lambda 2 sobre lambda 1 es igual a mu de m menos a sobre c sobre c mu de m menos a sobre c. ¿Ok? ¿Ok? Menos d sobre c, que es usando esta parte aquí, sobre c sobre d, perdón, aquí es, vamos a hacer lo mismo, c mu de m menos a sobre c. ¿Ok? Entonces, eso, y esto, perdón, aquí es el cuadrado. Esto va a ser, vamos a sacar el factor común que sería a, entonces sería a por mu de m menos a sobre c entre c por mu de m menos a sobre c. Estos dos cancelan, ok. Voy a escribir esto así, 1 sobre c entre d mu de m menos a sobre c. Ok. Entonces, esto lo que me queda es lo siguiente, menos lambda 2 sobre lambda 1 es igual a c menos 1 sobre c entre d mu de menos a sobre c. Ok, todo esto para decir que si ustedes se fijan en la ecuación del gemelo malo, este es el gemelo malo del mercado. Esto es igual a mi. ¿Okay? Esta es la medida del gemelo malo del mercado. Entonces, bueno, yo tengo esa primera cosa, ¿verdad? Este es el número 1 de esta ecuación anterior que está aquí. La ecuación era este pedazo. Entonces me dice mu de j es igual a mu de cm más dj por sigma al grado de sobre la 1. Ahora me falta encontrar este factor aquí. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a sacar la varianza del mercado entre lambda 1. Entonces vamos a usar la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza era 1 sobre c más c sobre d de mu de m menos a sobre c al cuadrado. Y abajo ponemos el lambda 1, que sería c sobre d de mu de m menos a sobre c. ¿Ok? Y entonces vean varias cosas. En el denominador va a cancelar con parte de esto. Y entonces vamos a ver qué nos da. Vamos a poner esta parte primero y esta parte después. ¿Ok? Entonces me da mu de m menos a sobre c
más 1 sobre C entre D por mu de M menos A sobre C. Ok, entonces noten esta, se puede escribir así de esta manera. Voy a poner el menos adelante, aquí el menos, y entonces aquí le pongo, cambia a un menos. Vean que esto es igual al mu CM. Entonces, lo que me dice es que la varianza entre lambda 1 es igual a mu de M menos mu de CM. Entonces, bueno, toda esa cosa que hicimos tan enredada, ¿para qué es lo que me sirve? Es para encontrar ya la fórmula digamos, del KPM de Black. Y entonces lo que me dice es la siguiente idea. Es mu de es igual a mu de CM más beta J por mu de M menos mu de CM. ¿Okay? En palabras parecidas al KPM de Sharp, lo que me dice es lo siguiente. R de J es igual a R del gemelo del mercado más el beta J por RM menos R de C. ¿Ok? Y entonces vamos a analizar un poco más esto es un security maqueta modificado. ¿Okay? Y entonces vamos a tratar de entender, digamos, qué significa. Entonces, vamos ahora a ver esto. Entonces, SML de Black. Entonces tenemos el rendimiento de un activo es igual al rendimiento de lo malo del mercado más delta J de rendimiento de M menos rendimiento de C. Okay, entonces, vamos a ver un momento aquí para tratar de identificar dónde están estos números. Ok, ¿se acuerdan ustedes del rendimiento de mercado? El rendimiento de mercado, ¿entre qué y qué va a estar? ¿Entre cuáles carteras? Entre la cartera, ¿se acuerdan que habíamos visto la cartera Q y la cartera S? ¿Cuál era la cartera Q? Ok, eso es cierto. Ahora, resulta, digamos, si vemos las fórmulas del gemelo malo, la fórmula del gemelo malo, si ustedes bien se acuerdan, era igual RCJ es igual a sobre C menos 1 sobre C sobre C de J, perdón, menos J, menos J. Ok, entonces, ahora, ¿qué puedo decir acerca del gemelo malo del mercado? ¿Entre qué y qué va a estar? Okay, vamos a ver. Si ustedes se acuerdan, teníamos aquí la desviación, aquí teníamos la media, teníamos aquí la frontera eficiente, teníamos Q. El gemelo malo de Q era RF y el gemelo malo de S era RD. Ya una vez que les dije esto, ¿dónde piensan que va a estar el gemelo malo del mercado? Entre RD y RF. Ah, muy bien, efectivamente. Entonces, el gemelo malo, el RCM, va a estar entre RD, RF y RD. ¿Okay? Entonces sé que va a pasar eso. Entonces vamos a ver, y específicamente pues lo que sí sé, ¿verdad? Es que el R
CM va a ser mayor, bueno, puede ser igual, pero va a ser mayor en general que el RF. Entonces, veamos esta ecuación otra vez. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos ahora a hacer el BJ. Aquí está el μJ. Vamos primero a hacer el KPM de Sharp. El KPM de Sharp, lo que arranca cuando el beta es igual a 1, él va a tener mu de m. Y cuando el beta es igual a 0, ¿cuánto va a ser el intercepto? RF. Ajá. RF. Ok, ahora veamos el modelo de Black. Cuando tengo un beta de 0, ¿cuál va a ser el rendimiento? Vean, esta es la ecuación de Black. Vamos a ver, en esta ecuación, cuando el beta es igual a 0, ¿cuánto va a ser el rendimiento del instrumento? E de RCM. Ok, va a ser mu de Cm. Ok, RCM. Ok, que acabamos de decir que es mayor que RF. Ok, bien, cuando el beta es igual a 1, ¿qué va a pasar? Sería la misma que la de Black. Que la de Black, que la de Sharp. Ok, el beta va a ser igual a mu de m. Entonces, y es una línea recta, entonces lo que acabamos de decir es que es una línea recta. Así, entonces este es el SML. Y entonces tiene varias características. Una es que se parece más a la parte empírica que habíamos dicho, que les había dicho yo que tenía una pendiente más baja. Vamos a ver otra, un poquito más acerca de esta cartera, ¿verdad? Ok, ¿tienen preguntas acerca de esto? Ok, entonces, lo que dice de otra forma de, digamos, otra interpretación de Black. Entonces, lo que me dice es de la siguiente cosa, ¿verdad? Es que yo tengo un RJ, digamos, ahorita estoy pensando en el RJ, no la media, sino el rendimiento ya propiamente dado. Dice, vea, van a ser dos factores. Va a ser, bueno, pongámoslo, es mu c m más beta j. Voy a escribir así. RCM más BJ RM menos RCM más epsilon J. ¿Ok? Entonces, esto lo que también puedo escribirlo es de esta, bueno, hay varias formas de escribirlo. Esa sería una forma. RJ es igual a 1 menos beta J RCM más beta J por Rm más epsilon J. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, cuando hacía la implementación empírica, uno lo que corría son rendimientos en exceso. Entonces, rendimiento en exceso sería RJ, digamos, menos RFT
es igual a 1 menos beta J por RCMT menos RF más BJ por RMT menos RFT más epsilon JT. Y entonces lo que me dice CJT es igual a 1 menos BJ por ZCMT más BJ por ZMT más epsilon JT. ¿Okay? Entonces voy a hacer, digamos, esta regresión. Por cierto, en esta regresión, comparado con en el KPM de Sharp, 4 regresores teníamos. ¿Cuántas variables independientes habían en el KPM de Sharp para hacer esa regresión? Una. Ok, y aquí hay 2, ¿verdad? Entonces, eso también, ya lo vamos a ver, que eso va a haber una interpretación que veremos en clases siguientes. Se puede decir que el KPM de Sharp es un modelo de un factor, es decir, que solo hay un regresor. En el KPM de Black, ¿cuántos factores habría? De 2 factores. Los 2 factores, efectivamente. Y entonces ahora, valor esperado. Lo que me dice es el ZJ, voy a definir ZJ como el valor esperado de ZJT. Entonces me dice CJ es igual a 1 menos DJ por ZCM más DJZM. Y entonces esto, ¿de acuerdo a ustedes? En el modelo de mercado, que es el que corre la regresión siguiente, CJT es igual a J más D. J por Z. Por cierto, de estos 2 factores, podemos decir algo más acerca de estos 2 factores. ¿Qué correlación hay entre ZM y ZCM? Ok, claro, este modelo de mercado, ¿qué es lo que me dice el KPM de Black? ¿Cuál es el supuesto que me va a decir? ¿O qué restricción me impone el KPM de Black? Si corre esta regresión. En el modelo de Sharp, lo que me dice es AJ es igual a 0. En el modelo de Black, ¿qué es lo que me dice acerca del alfa? Es igual a cuánto. Veanlo aquí arriba. ¿Qué dice acerca de el modelo de los alfas de los tipos? ¿Son 0? Y sería ese 1 menos beta por el Z de Ajá. M. Okay, 1 menos BJ por ZCM. Entonces, ellos van a hacer, si para BJ mayor que 1, alfa J va a ser mayor que 0. Perdón.
para BJ menor que 1 y para BJ mayor que 1, alfa J va a ser menor que 0. Que como les dije, empíricamente eso es lo que se encuentra, ¿verdad? Ok, bien, entonces este es el, digamos, por decirlo así, el segundo modelo del KPM. No es muy usado empíricamente porque es, digamos, así como es fácil encontrar el mercado, no es tan fácil encontrar el gemelo malo, digamos, el CM no es tan fácil, uno tiene ciertos supuestos. Vemos que sí, empíricamente, por lo menos está más cercano a los datos empíricos. Ya cuando veamos el tema de los tests, lo que vamos a ver es que falla, no porque, digamos, cualitativamente está bien, pero ya no da por orden de magnitud, digamos, el número exactamente que diría, ¿verdad?, que uno encuentra empíricamente. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que vimos para el día de hoy, el KPM de Black. La próxima semana vamos a ver el KPM de consumo y vamos a empezar a ver los estudios empíricos que se hicieron. El KPM de consumo es del 76 y del 79 y los modelos empíricos, digamos, fueron 10 años, 12, 13 años, digamos, después de eso. Entonces vamos a ver qué pasó con eso después. Muy bien, eso sería todo para el día de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.